clase. Como bien decía, hoy vamos a ver la unidad 1 de Física del Ingreso. En esta unidad 1 se presenta, digamos, los contenidos y los conocimientos básicos de la física. Vamos a descubrir y vamos a ver lo que es un vector, vamos a ver lo que es los múltiplos submúltiplos, vamos a ver el sistema internacional de unidades, vamos a ver cuál es el sustento de la física y algo vamos a ver de descomposición de vectores para que después podamos resolver ejercicios de lo que tiene que ver con estática y equilibrio. Y en base a todo esto vamos a ir haciendo todo el análisis correspondiente de la materia. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a poner a ocultar esto. Coméntenme un poco, chicos, ¿ya están compartiendo el PDF? ¿Cómo? ¿Ya se ve, no, la pantalla? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Vamos a cerrar un poco acá, cosa de que... Listo, bárbaro. Bueno. Voy a activar el puntero. Bien. Ahí estamos. Hoy les decía bien, vamos a ver la unidad 1. La unidad 1 tiene distintos contenidos, pero básicamente la física es una de las ciencias más viejas de la humanidad, porque uno siempre, desde la época ya de los griegos, empezaban a preguntar cuáles eran las propiedades de la materia, qué es lo que cómo se movía, y siempre se han buscado explicaciones. Sin embargo, la ciencia fue avanzando y hubo un punto de quiebre en la ciencia que fue cuando Galileo Galilei propone por primera vez el método científico como una forma de trabajar el avance del conocimiento científico, donde el método científico básicamente se basa en los pasos que es, primero, tener un conjunto de datos que nosotros podamos analizar. Un conjunto de datos es información, y esa información en base a nuestras observaciones, que puede ser, por ejemplo, a través de nuestros sentidos, viendo, percibiendo nuestro entorno, podemos establecer hipótesis del funcionamiento de ese entorno, y luego de establecer hipótesis podemos intentar formular predicciones sobre el comportamiento físico de nuestro entorno, ver si existen patrones, si en base a mismas condiciones ocurren mismos efectos. Y además de establecer predicciones, podemos establecer y podemos generar experimentos que nos permitan chequear si esas predicciones son acertadas o no. Una vez realizada la parte de experimentación, si se cumple la predicción, es válido el conjunto de datos, es válida la hipótesis, y ese conocimiento ya queda, digamos, aprobado o validado por la ciencia. Hoy por hoy, para que sepan ustedes, y para charlar un poco, para hacer un poco dinámica la clase, ahí justo tocaron el timbre para entrar a la sala. Para hacer la dinámica de la clase, charlemos un poco cómo es esto hoy en la realidad. Hoy en la realidad tenemos, digamos, la ciencia moderna, y también la ciencia de aquella época, ¿no? Cuando uno tiene una investigación científica desarrollada, a través de papers, abstracts, distintos medios de comunicación del contenido científico, uno puede, digamos, se genera este proceso del método científico para establecer y sacar ciertas conclusiones. Bueno, muchas veces esas conclusiones a las que uno llega a través del método científico pueden estar erradas, por errores de cálculo, pueden estar quizás por sí, sobre todo por errores de cálculo o mala experimentación, fallas en los experimentos.
Entonces todo el conocimiento científico como tal, para que esté validado, tiene que poder ser replicado por otra persona o por otros científicos, otras personas, en su entorno de trabajo. Entonces, uno cuando estudia o establece, digamos, eh, una conclusión científica, esa tiene que explicar cómo lo hizo, cómo experimentó, cuáles fueron las condiciones iniciales para que después otra persona en otro lugar del mundo pueda probar e desarrollarlo, intentarlo y verificarlo. Luego de eso, esto es lo que ocurre hoy por hoy, incluso hay muchas páginas que son académicas, como creo que academia.edu, donde hay distintas formas, digamos, de comunicar los estudios científicos, incluso el desarrollo científico es una de las prácticas dentro de la universidad, la parte de investigación. Así que es algo que ustedes podrían dedicarse algún día si les interesa, incluso como ingenieros. El ingeniero también puede dedicarse a la investigación. No es el objeto, no es el objetivo, pero sí podría. Bueno, como les decía, luego de la experimentación viene la confirmación, digamos, si esa hipótesis era falsa o era correcta. Si la hipótesis era correcta, por ende las predicciones correctas. Y si la hipótesis falsa, podemos tener una predicción que sea de falsa o correcta. Pero eso, digamos, tiene que ver con la verificación de los hechos. ¿Qué es una hipótesis? Acá hay un ejemplo claro, digamos, que data de una investigación científica que se hizo en el siglo XVI, porque algunos científicos planteaban que la luz, la propagación de la luz era instantánea, y entonces lo que hacen en la investigación es plantear un experimento en dos montañas y donde Galileo Galilei y otro asistente tuvieran unos cronómetros que si los hacían correr cuando levantaban o prendían la vela y mostraban el farol del otro lado, entonces intentaban medir la propagación de la luz, pero claro, ¿qué pasó, digamos? Pensaban que la luz era instantánea, que el movimiento de la luz era instantáneo, hasta que vino Einstein, siglo XVI, estamos hablando del 1500, así que vino Einstein 400 años después y estableció la teoría de la relatividad y explicó que la velocidad de la luz es la velocidad máxima en el universo y que sí tenía una velocidad. Entonces, claramente, digamos, en las experimentaciones podemos tener que una hipótesis, digamos, una hipótesis falsa que puede dar lugar a una predicción correcta, que es en el caso de que la predicción era que apenas se destapa el primer farol, se debe ver desde el primero la señal del segundo. Pero bueno, son cuestiones anecdóticas, digamos. Lo importante es que se lleven que el método científico tiene esas etapas, el conjunto de unidades, establecer una hipótesis, que es una teoría sobre ese comportamiento, realizar predicciones, luego verificarlas, y en todo caso, si es positivo, confirmar la hipótesis, si es negativo, cambiarla. Bueno, dentro de la física, a ver, la física es una ciencia que se caracteriza puntualmente por la medición. Todo lo que se puede medir generalmente se dice que es físico. No, o sea, no hay nada en esta ciencia que no tenga una forma de medición, ¿no? Y la medición es fundamental dentro de la física para, eh, para hacer distintas comprobaciones, porque, por ejemplo,
si yo tengo que en América, América, Sudamérica, Europa Occidental, se medía en kilómetros y en otro lado del mundo se mide en yardas, bueno, son dos unidades distintas. Entonces, había una época que en el mundo había distintos sistemas de unidades. Por ejemplo, había reinos que tenían, que medían en pies. Su unidad de medida era el pie del rey. Después había otro reino, había otros países que usaban el codo del codo del antebrazo, era una medida estándar. Y así en muchos lados, ¿no? Y claro, ¿qué se encontraban los científicos? Se encontraban con que nadie tenía la certeza de qué era, digamos, las medidas y cómo poder generar equivalencias. Entonces se planteó en Francia, en el Congreso de la Medición, eh, una forma de medir donde eh, se planteó un sistema de medición que pueda ser utilizado en distintas partes del mundo, como un sistema para unificar todas estas distintos sistemas que están dando vuelta. Porque estaba el sistema británico, el sistema francés, el sistema estadounidense. Entonces, ¿qué se hizo? Se estableció el sistema internacional. El sistema internacional, después en cada país se fue aprobando y se fueron agregando cosas. Y acá en Argentina, nuestro sistema de medición es el sistema métrico legal argentino, el CIMELA, sistema métrico legal argentino. Entonces, ¿qué pasó? Ahí está. Entonces, lo que hablábamos recién es que la física se caracteriza por las mediciones. Y las mediciones, estoy viendo si... Se caracterizan por las mediciones. ¿En qué sentido? Dame un segundo, ¿no? Porque quiero ver si acá hay un... bien. Estoy buscando, dame un segundito, ¿no? Si está el concepto... Bueno, bien. Vamos a hablar ahora. ¿Cuál es la pregunta? Las características de la física son las mediciones. ¿En qué sentido? Bien. Todo lo que nos rodea, a ver, vamos con las definiciones básicas. Nosotros estamos inmersos en un universo, ¿no? Que tiene leyes. Este universo donde nosotros estamos, después podemos alucinar y hablar de multiversos, de universos paralelos, un montón de cosas que está buenísimo. Pero nosotros estamos en este universo que tiene propiedades físicas y que el universo está compuesto de materia. Materia de todo tipo, o sea, materia visible, materia no visible, y esas materias es, digamos, una expresión de nuestro, bueno, quería agregar a la persona, no sé qué pasó, desapareció. En nuestro universo está compuesto de materia. ¿Qué es la materia? La materia, en definición práctica, la materia es una parte del universo. Esta taza, muy linda, de ositos, es materia, ¿no? Es una porción de este universo que está moldeada en forma de taza, y esta taza tiene propiedades físicas. Esas propiedades físicas que tiene esta taza tienen que ver con las magnitudes. Y esas propiedades físicas pueden ser medibles. Por ejemplo,
vamos a decir, acá tengo una taza, acá tengo un mouse, y eso todo está compuesto de materia. Entonces, ¿qué podría yo medir del mouse? A ver, ¿qué se les ocurre? Volumen, densidad, largo, ancho. Bueno, volumen, densidad, Eso. longitud, ¿qué más? Su opacidad, ¿Su qué? la opacidad o la capacidad de refracción que tiene, por ejemplo, si es que la tiene. También, algo más, más trivial, ¿qué más podría medir? El peso o masa. La masa, el peso. Olor, sabor, tacto, peso atómico, no sé. Sí, 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 sí. Obviamente, dentro, digamos, de la física, y que estudiamos muchas veces las propiedades de los elementos que nos rodean para tener el conocimiento de qué se trata. La física es una ciencia objetiva. ¿Qué significa que sea objetiva? Que no se basa en la percepción eh, o en las conclusiones emocionales o emotivas que pueda llegar a tener una persona, sino se basa en las conclusiones empíricas del observador, ¿no? Entonces, en base a las conclusiones empíricas que podemos establecer, nosotros podríamos establecer todas las que dijeron ustedes. El color, la masa, la longitud, la densidad, el volumen, etc. Y todas esas son magnitudes que estamos charlando, ¿no? Son propiedades físicas de la materia. Y el sistema métrico se crea para eso, se crea para decir, bueno, vamos a establecer un estándar donde unifiquemos la forma de medir estas propiedades físicas. Es que un kilómetro o un metro sea lo mismo acá, en Japón, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en la Antártida, en todo el mundo. Entonces se creó, digamos, este sistema internacional en el siglo XVII, que sería en el 1600, sí, XVII, y bueno, se fueron unificando patrones y de ahí se llegó a un acuerdo internacional donde se definieron las unidades básicas como son las unidades fundamentales, que son el metro, el kilogramo y el segundo. Esas son las unidades básicas que nosotros vamos a tomar, ¿no? Porque nosotros siempre vamos a tener unidades básicas y unidades derivadas. Las unidades básicas son las que estoy mostrando acá en continuación, que son la longitud, la masa, bueno, vamos a hacer que es una imagen, la longitud, la masa, el tiempo, la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. Todas estas unidades, chicos, sirven para medir magnitudes, que en este caso estas magnitudes son de tipo escalar. Lo vamos a retomar más adelante, pero me interesa que lo sepan. Nosotros vamos a tener que, para la longitud, nuestra unidad fundamental va a ser el metro. Para la masa, nuestra unidad fundamental va a ser el kilogramo. Para el segundo, para el tiempo, la unidad fundamental va a ser segundo. Y después, bueno, está la corriente eléctrica, que es ampere, la temperatura, que es Kelvin, la cantidad de sustancia, que es mol, etc. Acá, en la columna que dice definición, ustedes van a tener la explicación de qué es hoy equivalente. Cuando arrancó el sistema internacional, el metro estaba definido por una barra que estaba guardada en un museo, vamos a decirle, donde estaba expuesta todo lo que era
los patrones fundamentales. Entonces tenían una barra que representaba, creo que era un cienavo, el meridiano del polo norte al Ecuador, entonces eso era el metro. Y eso lo tenían guardado, pero claro, cuando se dieron cuenta que al pasar el tiempo, los materiales que componían las unidades fundamentales, el metro patrón, el kilogramo patrón, etcétera, se iban desintegrando. Y al desintegrarse, un kilo dejaba de ser un kilo y ya era 0,998, por decir, kilogramos. Entonces, claro, el kilogramo patrón cambiaba y había que cambiar todas las balanzas. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, listo. Esto no lo podemos hacer así, necesitamos definirlo atómicamente. Entonces, todas las unidades básicas pasaron a definirse justamente en propiedades atómicas, cosa que sean eternas y no se descompongan con el tiempo. Bueno, acá hay varias, digamos, qué sé yo, la más interesante, la longitud equivale a, por ejemplo, 1.650.763,73 longitudes de onda en el vacío de la radiación correspondiente a la longitud entre los niveles 2p10 y 5d5 del átomo de Krypton 86. Wow. Básico. Sí, básico. Esta pregunta de parcial, los mataba. No, esto es anecdótico, digamos, pero bueno, son las definiciones justamente de cómo se definen las unidades. Después, como esas son las unidades fundamentales, yo les comenté hace un ratito que hay unidades derivadas. Las unidades derivadas son aquellas que se desprenden de las unidades fundamentales, que se utilizan las unidades fundamentales para expresar estas unidades derivadas. Las unidades fundamentales que pueden encontrar dentro de la física fundamentales, que se utilizan las unidades fundamentales para expresar estas unidades derivadas. Las unidades fundamentales que pueden encontrar dentro del ámbito de la física, del estudio de la física, algunas de ellas son el área, el volumen, la frecuencia, la densidad, la velocidad o rapidez, bueno, velocidad angular, aceleración angular, fuerza, presión, trabajo de energía, potencia, cantidad eléctrica, diferencia de potencial, etcétera, digamos. Acá hay muchas de las unidades que ustedes van a ver durante la carrera, sobre todo van a estudiar la física aplicada, digamos, digamos, la física tradicional, la newtoniana, que se ve mucho en física 1, y después van a ver física 2, que es la física moderna, que es todo el estudio del electromagnetismo, etcétera. Está muy bueno. Bueno, viendo un poco esto, las unidades fundamentales que van a utilizar mucho quizás acá en la materia de física, tienen que ver con el área, el volumen, la frecuencia, no, frecuencia no, porque onda casi no se ve, pero la rapidez la van a usar, la aceleración también la van a usar, etcétera, digamos. Después, bueno, y la fuerza que se define en Newton también la van a usar. Es importante ver que las distintas unidades derivadas, hay algunas que tienen nombre propio y otras que no lo tienen. Por ejemplo, la fuerza, la unidad se llama Newton, en honor a Isaac Newton, el padre de la física. El símbolo es N, pero la equivalente en unidad derivada es masa por aceleración. El Newton es igual a la masa por aceleración. Que es lo mismo de decir que Newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Que esto lo pueden ver acá. Bueno, después tiene la presión, que se llaman Pascal, Joule, Watt, Coulomb, fueron todos científicos.
y generalmente las unidades de medida que fueron descubriendo están nombradas en honor a ellos, digamos. Por ejemplo, acá, densidad del flujo magnético, Tesla. Seguramente algunos conocerán a este científico muy particular. Bueno, acá también, digamos, tenemos un comentario que nos dice que el sistema métrico legal argentino estará constituido por unidades múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del Sistema Internacional de Unidades, tal como ha sido recomendado por la Conferencia General de Pesas y Medidas hasta su 14ª reunión, y las unidades múltiples y submúltiplos y símbolos ajenos al Sistema Internacional que figuran en el cuadro de unidades de CIMED. Bueno, también hay unidades, esto es parte de la ley, ¿no? También lo que tenemos que tener presente es que hay unidades suplementarias, que son geométricas, que son, para un ángulo plano, podemos analizarlo en radianes, y para un ángulo sólido podemos estudiarlo o sintetizarlo como estereoradián, que yo no lo usé jamás, digamos. Pero posiblemente la gente de mecánica o civil puede ser que la usen. Los radianes, ustedes ya estuvieron trabajando con radianes en la parte de trigonometría en matemática. Y acá, eso lo que vieron en trigonometría, lo vamos a utilizar, pero van a ver que es más fácil. Después, ¿qué tenemos? Dice, este subtítulo dice las unidades en las ecuaciones y los resultados. Bueno. Acá, básicamente, lo que se tienen que llevar es que no se pueden sumar términos de distintas unidades. No es lo mismo 2 manzanas más 2 peras que 4 manzana pera, digamos, o sea, no existe. No se puede mezclar. Siempre, o sea, hay que sumar manzanas con manzanas, peras con peras, y eso en la física se aplica así. Uno no mide, no suma 5 newtons, que fuerza, más 2 metros sobre segundo, que es velocidad, y esto no da 7 newton metros sobre segundo. No, esto no existe. Bueno, la definición es esa, digamos. No se pueden sumar términos con unidades distintas, no se pueden igualar términos con unidades distintas. Lo comentamos como un hecho anecdótico, pero que es propio, digamos, de la física. En la matemática sí, sumamos 5 más 7, más 10, más 40, más lo que sea, y va todo de pecho, pero ya cuando tenemos unidades, estamos haciendo referencia a propiedades físicas, entonces no podemos tomarnos la libertad de sumar sin tener en cuenta las propiedades físicas. Bueno, acá tenemos una tabla también del CIMELA una tabla del CIMELA donde vamos a tener distintas magnitudes, como puede ser la altura, la posición, la velocidad, aceleración, tiempo, aceleración de gravedad, fuerza centrípeta, radio y masa, con sus símbolos correspondientes y sus unidades, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Es fuerza centrípeta o centrífuga? Centrípeta. Ah. Lo que se llama fuerza centrífuga, en realidad, dentro de un movimiento circular uniforme, es la fuerza de reacción de la fuerza centrípeta. Lo que vos llamás fuerza centrífuga. ¿Y la centrípeta qué es? ¿La qué? La centrípeta. No, la centrípeta es la fuerza, digamos, que está orientada hacia el centro del movimiento circular. Lo vamos a ver más. Lo vas a ver en física 1, digamos. Pero eso tiene que ver con movimiento circular. Acá, dentro de este curso, nosotros vamos a ver movimiento lineal solamente.
Bueno, vamos llegando vamos llegando a cuestiones un poco más importantes. La notación científica. La notación científica es una forma de expresar números, vamos a decirlo así, en maneras más legibles. La notación científica nace de la necesidad justamente de poder estudiar o expresar números que son muy grandes o muy chicos. Como todos sabemos, el campo de estudio, vamos a poner de ejemplo la astronomía, no le alcanza, digamos, medir la distancia entre planetas o lunas o entre el Sol en metros. No, en metros es una locura. O estudiarlo en kilómetros. No te entran los números en la cabeza. Entonces, ¿qué se hizo? Se generaron un sistema de medición que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con la notación científica. Estoy viendo acá si... Bien. ¿Cómo se formula la notación científica? Y esto lo voy a explicar voy a dejar de compartir el PDF para compartirles el pizarrón. Esto lo vamos a correr. Bien. ¿Están viendo el pizarrón? Sí, se ve. ¿O Sí. ya? Bueno. Nosotros queremos ver la notación científica. La notación científica, como estábamos charlando recién, sirve justamente para lo que veníamos comentando, de expresar números muy grandes o muy chicos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un número que es la distancia. Voy a tirar un bolazo porque no se me ocurre un ejemplo, pero vamos a medir la distancia de la Tierra a la Luna. Si alguien tiene el número preciso, bienvenido sea. Yo voy a meter un bolazo porque la verdad que no me acuerdo. Dije que lo calcule. ¿Cuánto es la distancia? No tengo idea. Alguien que googlee si quiere. Son 384.400 kilómetros. Bueno, repetímelo. 300. 384.400. 400. 400. ¿Kilómetros? Sí. ¿Tampoco? Bueno. Capaz se ve poquito, pero me parece que es bastante. Bueno, estoy pensando en términos astronómicos. Bueno, bien, tenemos este número que tiene 6 cifras. Entonces nosotros lo quisiéramos expresar en notación científica para que sea de una lectura mucho más directa, mucho más rápida. Entonces, la notación científica va a estar expresado de la siguiente manera. Yo le voy a poner NC, va a ser igual a como un coeficiente principal multiplicado por una potencia de base 10, elevado a un cierto número, que puede ser positivo. Este número puede ser positivo o puede ser negativo, depende de la medida. Entonces nosotros tenemos que llevar a D a esa expresión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener que nuestro punto de partida va a ser este número. Perdón si no soy tan directo, pero por ahí el que nunca vio notación científica puede estar medio como Dios lo trajo al mundo, digamos. Bien. Nosotros sabemos que este número es entero, por ende sus decimales son ceros, ¿no? Y sabemos que la coma está
al principio del número. Vamos a ponerle kilómetro. Justo tocaron acá para entrar a la sala. Vamos a admitir. Otra vez. Vamos a admitir. Bien. La notación científica tiene como regla que el coeficiente A tiene que ser un número, tiene que ser un número entre 1 y 10. Siempre el coeficiente A tiene que ser un número entre 1 y 10. Entonces yo lo que voy a hacer en mi notación científica es correr la coma tantos lugares hasta que llegue a tener que mi A, mi coeficiente, sea un número entre 1 y 10. Entonces, yo lo voy a correr. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Entonces, mi número va a quedar expresado de la siguiente manera. 3,844 por 10, 1, 2, 3, 4, 5, por 10 a la 5. Y así voy a armar todas las notaciones. Y así voy a armar todas las notaciones científicas. ¿Se entendió? Sí. O sea, lo que hay que tomar, cuando uno tiene números grandes, tiene que tomar la coma y correrlo a tantos lugares hasta que mi coeficiente pueda formar un número entre 1 y 10. Entonces yo voy a poner la coma ahí. De esa manera, sí. Perdón. Sí, pregunta, tranquilo. El primer número, que sería antes de la coma, en la notación científica, tiene que ser de una cifra. ¿O estoy mal? El primer número antes de la coma. O sea, tenemos ahí 3.844 y dos ceros, o bueno, 384.400, y contar, digamos, la cantidad de cifras que hay desde el final del número, es decir, el 0, hasta la primera, que sería el 3, y esa última tiene que ser una sola cifra, porque tiene que ser entre 1 y 10. Claro, exactamente. Por ejemplo, si yo, mira, vamos a poner un contraejemplo de lo que no hay que hacer. De igual manera, después, uno trabajando lo hace. Porque está bien, yo te presento esto como regla de notación científica. Pero después, vamos a ver cuando veamos múltiplos, que a lo mejor a mí me conviene expresarlo de otra manera. Y acá me faltó algo importante. Me faltó establecer que esto es kilómetros. Bien. Por ejemplo. Digamos, un contraejemplo podría ser decir, bueno, yo voy a tomar el mismo número, vamos a desprendernos de acá, y lo puedo agarrar, y en vez de expresarlo en la notación científica que yo les acabo de enseñar, lo voy a expresar en notación científica, pero sin respetar lo que dijo el compañero. Yo podría llegar a plantear que ese número es equivalente a 0,3844, y eso sería por 10 a la 6, porque en vez de correrme a 5 lugares, me correría 6 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces me quedaría este número expresado así. Este número,
38,44 por 10 a la 6 kilómetros, es totalmente equivalente al anterior. Y yo de alguna manera lo tengo expresado en potencias de base 10. Pero en notación científica esto no está bien. Aunque se puede hacer. La regla general de la notación científica es la siguiente: que el coeficiente principal tiene que ser un número entre 1 y 10. Si no es entre 1 y 10, no está bien expresado en notación científica. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Escuchó un micrófono prendido? Perdón, yo no sé si soy yo, pero no te escuché. ¿Ahí te escucha algo? Pregunta de nuevo, Gaby. Sí, te preguntaba que por qué harías eso de, en vez de poner 3,844, pondrías 0,3. Ah, bueno, sí, está buena la pregunta. Por ejemplo, a lo mejor, supongamos esto. Supongamos que esto es metros, ¿no? Esto es un tercer ejemplo, ¿no? Tercer ejemplo. Vamos a tomar el mismo número, pero lo vamos a tomar en que son metros. Entonces yo lo que quiero hacer es llevarlo a megametros. Entonces lo que yo voy a hacer es, puedo plantear lo siguiente. Este número lo podría expresar como, voy a correr la coma, para hacer un megametro sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Entonces me quedaría expresado como 0,3844 por 10 a la 6 metros. Y 10 a la 6 es equivalente a mega. Entonces esto me quedaría 0,3844 megametros. Ahí está, ahí se entendió. Podría usarlo para eso, digamos. Pero fíjate, esto quedaría expresado como una pseudo notación científica, porque en realidad no cumple con la regla de notación científica. Lo único que hice fue expresarlo en base 10. Claro, sí, por eso te preguntaba para qué lo utilizarías, pero ahí está, ahí se entendió. Claro, exactamente. Bueno, chicos, bueno, este caso es un ejemplo de notación científica de un número que es, claro, Una pregunta. sí, ¿El coeficiente A sería el 3,844? sí, ese es el coeficiente A. Y, claro, ¿cuánto y cómo sé cuántas veces cuánto tengo que correr la coma? Bueno, te explico. Vos vas a tener un número, ¿no? Que teníamos, en este caso, el número que nos dio el compañero, que era la distancia de la Tierra y la Luna. Qué moquero. Que era 384.400. En notación, yo necesito obtener un coeficiente A en la notación científica. Entonces voy a correr la coma a tantos lugares como necesite para llegar a tener un coeficiente A que sea entre 1 y 10. Entonces yo necesito correr la coma todos los lugares que sea. Por ejemplo, en este caso lo corrimos 5 lugares nomás. Pero si yo tuviera este número, y lo vamos a hacer para acá. Si yo tuviera
45.725.600, que es más o menos la cantidad de habitantes del país. ¿Cómo lo expresarías esta notación científica? A ver. Para expresar en notación científica tenemos que llevarlo a una expresión donde sea A un coeficiente entre 1 y, vamos a abrir acá, ahí está. A un coeficiente entre 1 y 10, entre 1 y 10. Entonces, ¿cómo llevarían este número? Y podés poner 4,57 por 10 a la 7 o 4,6 por 10 a la 7. Claro, nosotros tenemos un número entero, así que vamos a partir de acá a correr la coma. Entonces la vamos a correr todos los lugares que necesitemos hasta que nos quede una sola cifra entera y el resto decimales. Entonces nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces nos va a quedar 4,5, 7, 25, 6 por 10 a la 7. Entonces nuestro coeficiente principal, nuestro A, es un número que está entre 1 y 10, que es 4,57, etc. Respeta la regla de notación. Ah, claro, gracias. Bueno. Vamos con un último ejemplo de notación científica, que va a ser el siguiente. Ahora vamos a suponer una distancia entre átomos. Y vamos a poner ejemplo 5. Y el dato es un bolazo, no sé cuál será sinceramente. Pero vamos a establecer que la distancia entre átomos, en este ejemplo, va a ser, vamos a poner acá un átomo, y acá vamos a poner otro átomo, y la distancia va a ser la siguiente. 0,0000000. Ahí estamos en micro. 0,000. Ahí estamos en nano. 10 a la menos 9. No me acuerdo si está en nanos. Pico creo que... Puede ser pico, ¿no? Entonces esto es nano. Y vamos a establecer así. Chao. Bien. Miren la cantidad de cero que estamos viendo, es una locura. Vamos a hacer así. Y todo esto expresado en metros. Yo quiero llevar esta expresión en notación científica a un número más legible, porque no sé, tengo que hablar en un paper o tengo que hablar en un ejercicio. Bueno, sí, la distancia entre átomos es 0,0000000000012. No, es impresentable, no podés hablar así. Y no podés expresarte así. Así que bueno, vamos a decir, no, mi distancia va a ser en notación científica tal. Bueno, ya expliqué cómo era para números enteros. ¿Cómo es para números con decimales? A ver, ¿cómo se les ocurre? Lo mismo, pero llevando la coma para el otro lado. Exactamente, la notación científica la regla es la misma. A tiene que ser un número entre 1 y 10. Sería negativo el exponente. Exactamente, el exponente es negativo, pero cuéntenme qué hago. Vamos. Contar cero los lugares que hay después de la coma. Hasta Bueno. la primera cifra. O sea, contando el 1 sería. Exactamente, contando el 1, para que me quede un coeficiente entre 1 y 10. ¿O no?
Exacto. Bueno, perfecto. ¿Cómo me gusta este grupo que participa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lugares. Entonces, mi coma ahora va a estar en 1,2, va a quedar acá al medio, y ese va a ser mi coeficiente. Y esto va a estar multiplicado por 10 a la menos cuánto? 12. Menos 2. A la menos 2. Perfecto, chicos. Excelente. Excelente. Y esta es mi expresión en notación científica. Y además, algo que vamos a ver, yo sé que 10 elevado a la menos 12 es igual al prefijo pico. Entonces yo podría expresar este número también, si quisiera, como 1,2 picometros. Pero ese es el bonus track, digamos. Una consulta, medio nada que ver con el tema. Sí, Cuando vamos a la actividad obligatoria número 1, me da error. ¿Qué onda con eso? puede ser que no está habilitada todavía. Tipo me dice, o sea, pongo a intentar resolver el cuestionario y me dice, no hay suficientes preguntas en la categoría y un número para crear la pregunta aleatoria unidad 1.1. Y vi que a varios chicos les salió eso. Es que debe ser un problema de los profes, que no tienen tantas preguntas cargadas. Claro, y entonces esperamos y Sí, vemos. esperen. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para hacerla? Hasta el jueves. No, sí, esperen. Yo después le mando un mensaje al profe Guzmán, que es el coordinador, y listo. Lo hablo con él, le aviso. No, gracias. No, gracias a usted por avisar. Bueno, eso es notación científica. Acá también hay un par de ejemplos que los pueden ver para seguir practicando, pero la explicación que les di les va a servir para estudiar. Después, dentro del Sistema Internacional de Medidas, volviendo al tema en el que estábamos, tenemos categorías de múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos y submúltiplos son abreviaturas o prefijos que nos representan un factor de una potencia de base 10. Y acá, en el apunte, usted tiene una tabla de múltiplos y submúltiplos, pero a mí me gustaría mostrarle la otra tabla que tomé prestada de internet. Hola, una pregunta. Sí, dale. No tiene nada que ver con la clase, ¿no? Pero yo en la tarde trabajo y quisiera estar en una comisión en la mañana. Sí. ¿Puedo participar de una cualquiera? Sí, puedes ok. participar de oyente. Sinceramente, podés. Pero por trabajo, porque los cambios de comisiones ya se hicieron, digamos. Si es por trabajo, creo que sí podrías hacer un cambio. No sabía que se podía hacer cambio de comisión por eso. Por trabajo, digamos, a ver. Ya pasó el momento de hacer los cambios de comisión, fue al principio del ingreso. Habría que preguntar y ver si hacen alguna excepción, digamos. Claro, yo cuando me inscribí solamente había para el turno tarde. Bueno, lo vemos. No, vamos a seguir. Después las cuestiones particulares que tengan dudas las analizamos al final de la clase, nos quedamos y lo charlamos, no tengo ningún problema. Miren, lo que son múltiplos y submúltiplos. Como estábamos hablando recién, en el sistema internacional hay formas de representar los factores de potencia de base 10, poniéndoles un prefijo. Nosotros vamos a partir de la unidad.
la unidad, que es 1 básicamente, la unidad es una potencia, es 1, por una potencia de base 10 elevado a la 0. Queda 1. Entonces, si la potencia de base 10 crece, vamos a tener potencias positivas que van a ser múltiplos. Y si la potencia de base 10 decrece, va a ser negativa, que vamos a tener submúltiplos. Si yo voy acá, voy a tener lo siguiente. Miren esta tabla que saqué de internet. Nosotros tenemos que el múltiplo de 10 elevado a la 1 es dk. Y se escribe como dA. Y es 10. Después vamos a tener hecto, que va a ser 10 a la 2. Kilo, que va a ser 10 a la 3. Mega, que va a ser 10 a la 6. Giga, que va a ser 10 a la 9. ¿Qué conocen de giga? ¿Un ejemplo? Gigabyte de computadora. Bien, muy bien. Gigabyte, 10 a la 9. Giga es 10 a la 9. Después el gigabyte no es precisamente, digamos, no es tan justo, digamos, esto sería, no son 1000 millones de bits, sino es un poquito más, porque es de base 2. Pero bueno, giga, después que tenemos otro, tenemos tera, que es 10 a la 12. ¿No era Tega? ¿Cómo? ¿No era Tega o es solamente para la computadora? Tera. Ah, siempre le he dicho Tega con G. No, es tera, con T. No, o sea, Tega me refiero. Siempre lo había dicho así. No. Bueno, sí, a ver, pero no sé, quizás... Estera. Quizás una otra pronunciación de otro idioma, pero es tera en español, digamos. El múltiplo es tera. Después, que es 10 elevado a la 12, tenemos peta, que es 10 elevado a la 15, y hexa, que es 10 elevado a la 18. Digamos, hace unos años, no sé, uno no estaba muy acostumbrado a escuchar tera, digamos, pero con el avance de la computación y el avance, digamos, de los dispositivos de almacenamiento, etcétera, uno se acostumbró más a escuchar que hay discos duros que alcanzan a almacenar un terabyte dentro de su dispositivo, ¿no? O 2 terabytes, y hoy por hoy tera es un prefijo más utilizado en la diaria que antes, como lo fue giga, como lo fue mega, como lo fue kilo, etc. Después tenemos los submúltiplos para factores de base 10 negativos. Deci es 10 a la menos 1, centi es 10 a la menos 2, mili es 10 a la menos 3, micro es 10 a la menos 6, nano es 10 a la menos 9, pico es 10 a la menos 12, femto es 10 a la menos 15 y ato es 10 a la menos 18. Su equivalente lo tienen en la otra columna, donde van a estar la cantidad de ceros que van a precedir el 1. Y obviamente los submúltiplos se utilizan mucho en lo que es, puede ser mediciones de distancias muy pequeñas, infinitesimales, o lo pueden utilizar en la electrónica para medir corrientes dentro de los circuitos electrónicos, etc. Bueno, estos son los múltiplos submúltiplos del sistema internacional.
por ende del sistema legal argentino. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda. Yo tengo una duda, pero o sea, es sobre otro tema, sobre la materia en sí. Bueno, si quieres andar preguntando mientras voy cambiando de pestaña. Bueno. Los parciales. El primer parcial va a ser de la unidad 1, 2 y 3, y el segundo sería de la unidad 4, 5 y 6, ¿o no? No, el primer parcial es la unidad 1 y 2, y el segundo parcial es la unidad 3 y 4, y a lo mejor puede entrar alguna pregunta en la 5. Claro, pero estaba la unidad 5 y 6 también, en el parcial de física, en el cursillo. Sí, está, pero no se da. Ah, no. Está, pero no se suele tomar. Porque no alcanza el tiempo. Ustedes para física tienen menos clase que para matemática. Me parecía. Y una consulta. Física tienen... ¿Rinde Sí. ponerse a estudiar las unidades 5 y 6 o ni nos gastamos? Y yo te diría que te enfoques en las otras. Porque las 6 de ondas no toman nunca. Yo creo que me toman. Yo cuando rendí el final, que cuando ingresamos con finales, sí, te hacían alguna que otra pregunta de onda y de óptica, pero te preguntas teóricas. Lo que rinde estudiar es la unidad 1, 2, 3 y la 4, digamos. Bueno, Exactamente, ¿qué es la unidad? ¿Qué temas de la unidad 6? ondas. O sea... ¿Ondas de sí, tipo radio o No, se estudian las ciclos? ondas longitudinales y transversales, digamos, y las ondas físicas. Mecánicas, perdón, no físicas. Otra pregunta súper rápida. Usted cuando vamos a ver las clases estas con usted en la mañana, así, ¿nos va a hacer los simulacros de las pruebas esas también? Sí, el viernes, eso lo expliqué quizás al principio de la clase. Perdón. Los viernes van a estar al simulacro. Bien. Hecha las preguntas, vamos a seguir. Ahora vamos a ver lo que son las cifras significativas. Dentro de la medición física, las cifras significativas son muy importantes porque nos permiten garantizar o, digamos, en la física todo se basa en la medición. Las mediciones son en unidades, justamente en unidades físicas, y esas mediciones están hechas con una cierta resolución o escala. Por ejemplo, en esta regla que tengo acá, que es de CETIL, una empresa de viaje, esta regla acá, no creo que lleguen a verlo, pero mide en centímetros, de 1 a 20 centímetros. Y en el medio de los centímetros van a ver que tienen una escala menor, que son los milímetros. Entonces, yo quiero medir con esta regla y voy a medir una recta, por ejemplo. Y esa recta, el resultado, me va a dar en centímetros. Y además, podría expresarla en milímetros. Suponiendo que, y voy a escribir en la pantalla, presten atención, suponiendo que una recta mide 15,7 centímetros, esta medición va a tener 3 cifras significativas. Va a tener el 7, va a tener el 5, va a tener el 1. 3 cifras significativas. Digamos, en las cifras significativas, yo puedo establecer cifras seguras y cifras aproximadas. Las cifras seguras son las que yo puedo medir
con mayor precisión y con precisión más garantizada con mi instrumento, que en este caso mi instrumento de medición es la regla. Entonces voy a tener que 15 son mis cifras seguras. Cifra segura. Bien. Y 7 va a ser mi cifra aproximada. ¿Por qué? Porque si mi regla no se ve bien dónde está el milímetro, por ende yo no puedo asegurar que los 15,7, ese 7, que es milímetro, está bien expresado. Porque a lo mejor puede ser 7 o puede ser 8. Entonces, esa cifra 7 es mi cifra aproximada dentro del número. Veo que hay una pregunta. Termino de explicar esta cifra significativa y hacemos la pregunta. ¿Cómo se cuenta una cifra significativa? Una cifra significativa se cuentan de derecha a izquierda, excepto por los ceros que están a la izquierda de la última cifra no nula. Cuando el número está escrito en notación científica, no se cuenta el factor exponencial. Y acá vamos a estos ejemplos. Miren, el primer ejemplo nos dice, y las vamos a contar, que tiene 3 cifras significativas. Tiene 1, 2, 3. En el segundo ejemplo tiene una sola cifra, porque arranca a contar, cuenta 1 y después tiene todos ceros. Por ende, la cifra, digamos, la última cifra no nula es 2. Y el resto no se cuenta. Después tenemos, en el caso 3, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cifras. Epa, conté los ceros. Che, pero ¿no dijiste, Ger, que los ceros no se contaban? Los ceros que están a la derecha de una cifra no nula, de la última cifra no nula, se cuentan. La última cifra no nula va a ser 1 en el caso de 10.000. Entonces, todos los ceros que están por derecha se van a contar. Miren acá. Acá, miren acá. En el caso 4, que es el caso que me interesa, nos dice que tenemos 5 cifras significativas acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Che, pero para. Yo tengo 5 cifras significativas acá. Y en el primer caso 3. ¿Pero no son los mismos números, chicos? No. Matemáticamente sí, pero físicamente no. Epa, ¿por qué? Me gustó esa respuesta. A ver, ¿por qué? Porque el caso 4, al tener esos 2 ceros, muestra que es más exacto. En Claro. el caso 1 puede llegar a tener más números significativos después de ese 2. O al menos eso creo. Antes Muy bien. explicó lo de entera y todas esas prefijos y sufijos. Y eso, como es de física, tiene que ver por la cantidad de cero que tiene, que puede significar si es tera, o pico, o deca, ¿no? La cantidad de ceros va a determinar esto en física. En cambio, matemáticamente, si sigue teniendo ceros a la derecha, va a ser el mismo número que tenga uno solo, porque van a seguir siendo todos ceros. Pero en física se tienen en cuenta porque pueden significar si son tera, deca o hexa, todo eso, ¿no? Bueno, la segunda explicación está bien, pero vamos a unir las dos. La primera explicación que dio el compañero es la más precisa, la exacta. ¿Por qué? Porque el caso 1
el caso 1, es distinto al caso 2. ¿Por qué son distintos? Al caso 4, perdón. Son distintos, como dijo el compañero, porque en el caso 1 yo tengo 3 cifras significativas y mi última cifra es la cifra aproximada. ¿Y qué estoy diciendo en el caso 1? En el caso 1 estoy diciendo que mi instrumento de medición, que puede ser una regla, me garantiza medir hasta 3 cifras. O sea, el instrumento es menos preciso, en el caso 1, es menos preciso que el caso 4. Porque en el caso 4, mi instrumento me permite medir hasta 5 cifras significativas. Voy a tener 4 cifras garantizadas y una aproximada. Y en el caso 1 voy a tener 2 cifras garantizadas, que van a ser 3 y 4, y una aproximada, que va a ser 2. Después con lo que decía el otro compañero, que hablaba de múltiplos y submúltiplos, sí, es cierto, digamos, a vos respetar la cantidad de ceros te va a permitir saber cuál va a ser tu numeración. Si bien es más o menos correcto lo que decís, vos pensás que cualquier magnitud física que vos quieras expresar en múltiplos o submúltiplos lo vas a poder hacer. Lo importante y con el concepto que nos tenemos que quedar acá es que es lo que dijo el primer compañero, que lo que nos marca acá es que son instrumentos diferentes, que tienen una resolución distinta. En uno puede garantizarnos 3 cifras, puede garantizar 2 cifras y una aproximada, y el otro puede garantizarnos 4 cifras concretas y una aproximada. ¿Estamos? Perdón, pregunta medio tonta. Entonces la cifra aproximada siempre va a ser una sola, que sería Sí. la que está a la derecha de todo. Siempre es la última. Es más, hay muchos estudios sobre las mediciones y las teorías de mediciones, que hay gente que propone que deberían ser las últimas 2 cifras y otra gente que dice que tiene que ser una cifra. Hoy por hoy se toma una sola cifra aproximada. ¿Una o dos cifras después de la coma o las últimas una o dos cifras en total? No, las últimas 1 y 2 cifras. O sea, si vos contás de derecha a izquierda, se toma que la última cifra es la aproximada. Pero bueno, hay todo un debate científico sobre esto. El campo de la medición es como muy loco. Porque hay muchos debates sobre las mediciones, sobre cómo tienen que ser. Bueno, Una pregunta. sí, En el caso 4, las 4 primeras cifras son las cifras significativas y la última es la cifra aproximada, ¿o cómo? no. ¿Cómo Las es eso? 5 son cifras significativas. Ajá. Nosotros tenemos que la última, que el 0, el último 0, es la cifra aproximada, y las otras 4 que le siguen son las cifras seguras. Ah, cifra segura. Mira, en este caso, en el 0,00097, este número tiene solamente 2 cifras significativas. La 7 es aproximada y la cifra 9 es la segura. Claro. Eso no era. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cifras. Vamos a tener que la última cifra es aproximada y las otras 7 restantes son seguras. ¿Estamos? ¿Quedó claro? Sí, entendí. Muchas gracias. Quería saber eso de la cifra segura y la cifra aproximada. Bien. No entendí. Bueno, ahí justamente después está la explicación, lo mismo que explico yo, lo explica el cuaderno.
¿Alguien tiene alguna duda, chicos? ¿Chicas? No, nada. Bueno. Vamos con orden de magnitud. No sé si... No, quiero ver un segundo que nos queda. Orden de magnitud, escalares vectoriales y descomposición de fuerza. Bueno. Vamos a meterle. Bueno. ¿Qué es la orden de magnitud? La orden de magnitud es básicamente... A ver, voy a agarrar esto para resaltar. La orden de magnitud se define como la potencia de 10 más próxima al número que nosotros queremos tener. Por ejemplo, dice, tenemos que redondear una cifra, digamos, redondear una cifra quiere decir aproximar el valor de la cifra al valor que tiene. Si la cifra que le sigue va de 0 a 4, y aproximar el valor que sigue si la cifra le sigue, que le sigue va de 5 a 9. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un número con coma, como podemos ver en el ejemplo del cuaderno, a ese número con coma, si es de 0 a 4, se redondea a 1, a la cifra menor, y si el número o la coma va de 5 a 9, se redondea hacia arriba. Una vez redondeado el número, nosotros podemos establecer qué tipo de magnitud tiene. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos el número 2 expresado en potencia de base 10, va a ser 2 por 10 a la 0. Entonces, es de magnitud 0 este número. Ahora bien, ¿qué pasa si yo voy a agarrar, esto lo voy a borrar, y yo tengo, por ejemplo, estoy pensando en algún número, vamos a poner el número 14.000. 14.000, sí, 14.006,8. Bueno, 14.006,8. Lo primero que tenemos que hacer es redondearlo. Entonces nos va a quedar 14.007. A ese 14.007 lo que tenemos que hacer es expresarlo en potencias de base 2, base 10, perdón. Como si fuera una notación científica. Entonces, nos va a quedar, llevado a notación científica, ya tenemos 1, 2, 3, 4 lugares, entonces nos va a quedar 1,4 por 10 a la 4. Entonces, este número nosotros podemos decir que es de orden 4. Podemos decir que este número es de orden 4. Y así lo podemos ir estableciendo el orden de magnitud de nuestro número. Va a ser la potencia de base 10 que sea más próxima. ¿Estamos? Sí. Es un concepto, esto no se los van a preguntar. Sí, cuando ustedes tengan clases de física van a decir, sí, a ver, ¿de qué orden de magnitud es el kilogramo? A ver si les suena. ¿De qué? De orden de el kilogramo sería orden de multiplicidad 3. Exactamente, es de orden 3. ¿De qué orden de magnitud es
el microgramo. Menos 3. No, menos 6. 6. Bien, menos 6. Es de orden de magnitud de menos 6. ¿De qué orden de magnitud es el kilogramo? De 3. 3. Bien. El megagramo. De 2. 6. 6 megas. Muy bien, 10 elevado a la 6. Bueno, ahí está. De magnitud son las potencias de base 10, justamente. Entonces, no se tienen que, digamos, tienen que tener eso presente. Si estamos hablando de kilo, el orden de magnitud va a ser de orden 10, perdón, de orden 3, de base 10. Y así, chicos, eso es básicamente el orden de magnitud de una cifra o de una cantidad. ¿Estamos? Estamos. Bueno, acá hay varios ejemplos, digamos, que ustedes pueden ir viendo. Por ejemplo, acá hay dice, los alumnos ingresantes de la facultad son 1.243 alumnos. Entonces, algunos autores le van a decir, bueno, son casi 1.000 alumnos. ¿Por qué? Porque tienen 1.200, entonces se redondea a 1.000. Profe, yo ahora me tengo que conectar. No hay problema, no hay problema. Nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Chao. Se redondean a 1.000. Entonces, el orden de magnitud de este número va a ser 10 elevado a la 3 alumnos. Y después, bueno, también tienen otros ejemplos acá, medio viejo, ¿no? Habitantes de Argentina son 34 millones, hace como 15 años que son 3. En ese valor. Pero bueno, sería, en el caso de 34 millones, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, redondeados serían 30 millones, que eso es equivalente a 10 a la 7, y por ende, esa expresión es de orden 7. Esto después lo pueden seguir revisando, tienen más ejemplos para analizar. Y ahora vamos a llegar a un tema que es sumamente importante para entender lo que viene. Nosotros estuvimos hablando de magnitudes hasta hace un rato, que las magnitudes dijimos que eran propiedades físicas de la materia. Las magnitudes se pueden distinguir de dos maneras: magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas mediciones de las propiedades físicas donde con solo tener la cantidad y la unidad, esa propiedad física ya queda definida. ¿Qué quiere decir que ya quede definida solamente con la cantidad y la unidad? Quiere decir que es, digamos, no va a necesitar de más expresiones que esa. Por ejemplo, si nosotros hablamos la masa de un cuerpo, que es de 3 kilos, nosotros ya sabemos que la propiedad masa está definida por 3 kilogramos. No nos interesa ver la dirección de esa masa ni el sentido de esa masa, porque es una magnitud escalar, no me sale la palabra, es intrínseca por sí misma. Entonces, nosotros si quisiéramos saber la magnitud de un terreno, lo vamos a medir en metros cuadrados. Entonces, metros cuadrados en la unidad de superficie. Si yo digo hace 30 grados de calor, hace un calorazo, digamos. Nosotros sabemos que la temperatura del ambiente está definida directamente por los 30 grados de calor. Y así podemos encontrar una serie de magnitudes escalares que se definen por sí mismas como la unidad y la magnitud.
Así que básicamente esas son las unidades escalares. Son aquellas que se definen por sí mismas, sin tener que necesitar de otras definiciones, otras características. Algunas son, bueno, algunas propiedades son la masa, la superficie, la temperatura, la energía, el tiempo y la distancia. Después, además de las magnitudes escalares, tenemos las magnitudes vectoriales. Una magnitud vectorial, a diferencia de la magnitud escalar, vamos a necesitar, además de saber la cantidad y la unidad, vamos a tener que definir esa cantidad vectorial en un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una forma de expresar una magnitud. Y ese vector tiene sentido y dirección, además de la cantidad, que va a ser nuestro valor. Entonces, un vector, voy a agarrar el lápiz, una magnitud vectorial, magnitud, recuerden, siempre tengan presente que la magnitud es una propiedad física. Una magnitud vectorial va a tener la cantidad, que es lo que ya dijimos que eso es igual que lo escalar, va a tener cantidad, que acá le vamos a llamar valor, o módulo. Va a tener unidad. Va a tener un punto de aplicación. Punto de aplicación. Una dirección. Una recta por donde se va a aplicar esa magnitud. Y un sentido. Esas son las propiedades que tiene una magnitud vectorial. Un valor, su unidad, un punto de aplicación, una dirección y un sentido. Y esto, a medida que vayamos avanzando, les va a ser presente. ¿Cómo puedo representar un vector? Un vector se representa con una flecha. Como lo estábamos viendo recién. Y esa flecha, yo en un sistema cartesiano, voy a intentar dibujar un sistema cartesiano, no les garantizo prolijidad. Donde va a estar X y va a estar Y. Nosotros vamos a tener un vector, en este caso que parte del origen. Entonces nuestro punto de aplicación del vector va a ser el origen. Este va a ser nuestro punto de aplicación. Su valor va a estar dado por la distancia de ese vector. Por el tamaño de su recta. El sentido va a estar dado por la punta de la flecha. El sentido. Y la dirección va a estar dado por la recta infinita imaginaria que puede seguir ese vector. Y además va a estar dado por eso, y va a estar dado por el ángulo de incidencia del vector con el eje X. Entonces, uno teniendo esos componentes,
puede establecer que un vector se puede expresar de la siguiente manera. El vector alfa d está dado por su módulo va a estar dado por su módulo con un cierto ángulo. A ver, quiero ver. Con un cierto... Vamos a hacer así, para que no genere equivocaciones la anotación. Vamos a poner el vector B. El vector B va a estar dado por su valor de módulo. Germán, al final de la clase vamos a ver algún ejercicio. Sí, vamos a ver el ejemplo de descomposición de vectores. Una Bueno, consulta, como para sí. saber nomás, ¿hasta qué hora es la clase? Suele ser de 2 horas, nomás que se nos está extendiendo un poquito. Nos quedan 10 minutos para completar las 12. Hoy arrancamos un poquito más tarde por toda la presentación, etcétera. Pero bueno, ya mañana vamos a arrancar a las 10, más tardar 10 y 5. Así que les aviso mañana para que se conecten temprano. ¿Mm? Claro. No, de una era para saber igual, no era. Gracias. Bien, de nada. Bueno, entonces nosotros tenemos que un vector va a estar definido por su módulo y por su ángulo de incidencia con respecto a X. Y acá tienen un ejemplo de cómo se dibujan vectores a escala, donde nosotros vamos a tener una recta XY, un sistema cartesiano, y vamos a tener, por ejemplo, para el vector de 3, vamos a tener que su valor va a ser 8 kilómetros, y su ángulo de incidencia va a ser 30 grados. Entonces nuestra dirección va a ser la recta de incidencia, la recta imaginaria de incidencia, que está dado por el ángulo de 30 grados. Y el sentido nos da la punta de la flecha, que es un sentido positivo. Y nosotros tenemos que definir si es positivo o negativo según nuestra escala. Normalmente es positivo hacia la derecha y es positivo hacia arriba. Bueno, sí. En el secundario, por ejemplo, nos daban un problema y nosotros también así, la dirección y el sentido del vector. Y decíamos que, bueno, normalmente en la cotidiana decimos sentido norte, sentido sur, pero creo que acá es lo contrario, y la dirección es norte, sur, este, oeste, y el sentido era hacia abajo, hacia arriba. Se clasificaba así, ¿no? O acá se Sí. clasifica de forma diferente. No, acá siempre te van a decir si es de sentido positivo o de sentido negativo. Y el sentido va a estar definido por el sistema que vos establezcas. Si yo establezco para mi sistema de referencia, y esto lo vamos a ver cuando hagamos tiro vertical, si yo establezco que hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo, todo lo que tenga un sentido contrario a eso va a ser de sentido negativo. Esto lo vamos a ver cuando veamos encuentro, que los ejercicios de la unidad 2, a ustedes les va a caer la ficha al toque. ¿Mm? Bien, gracias. Bueno, acá hay una explicación de cómo se hace a escala todos estos ejercicios. Cómo se dibuja un vector a escala. Se usa el transportado, la regla, etc. La verdad que no me resulta muy atractivo explicarlo, porque no es tan importante. Yo creo que la interpretación conceptual es más importante que la graficación, por el hecho de que ustedes van a resolver los ejercicios de forma analítica. No van a estar, digamos, expresando o midiendo con la regla a ver cuánto le queda al vector y ese va a ser el resultado. Bueno, llegamos a la descomposición, a la composición y descomposición de vectores. Y esto es sumamente importante.
uno puede generar, digamos, una suma algebraica de vectores. A ver, déjeme ver los subtítulos para explicarlo de la mejor manera. Bueno. A ver, en la composición y descomposición de vectores podemos tener casos donde nosotros no tengamos un vector, sino tengamos varios vectores. Esos vectores que vamos a tener dentro de un sistema de representación pueden sumarse y o restarse. ¿Cómo se suma y cómo se resta? Bueno, en el caso de la suma de vectores, lo que se hace es decir, bueno, yo tengo el vector F1, que es la fuerza 1, y el vector F2, que es la fuerza 2. Y en el caso gráfico, que no lo explica acá muy brevemente, voy a utilizar el método del paralelogramo. Voy a agarrar la fuerza 1, voy a medirla, y eso me va a dar un valor en la regla, y voy a llevar esa regla, trasladarla hasta el punto final de la fuerza 1, hasta la punta de la flecha. Y voy a trazar una recta que sea paralela a F1 en la punta del F2, y voy a trazar un vector idéntico a F1 con sus correspondientes mediciones. Una vez hecho esto, voy a agarrar F2 y voy a hacer exactamente lo mismo que hice antes. Me voy a ir al extremo de F1, voy a trazar una recta paralela a F2 y voy a trazar un vector F2 con la misma intensidad que F1. Que F2, perdón. Y voy a llegar a un punto que las rectas se van a cortar, y en ese punto de corte voy a tener la resultante. La resultante va a ser el vector dado por la suma de los vectores F1 más F2. Por lo tanto, la suma de dos vectores nos da un nuevo vector, que va a ser R. Y eso es la forma gráfica para resolver. Bueno. Después acá tenemos el caso cuando tenemos que en vez de tener una suma de vectores, tenemos una resta. Entonces, para la resta, en el caso de la resta, lo que se hace cuando tenemos dos vectores que parten del origen, supongamos que queremos restar F1 menos F2. Lo que tenemos que hacer es sumar el vector menos F2. Lo que hacemos es agarrar F2 y cambiarle el signo, cambiarle el sentido. Entonces, medimos la distancia, el largo del vector F2, le cambiamos el sentido y partimos desde el extremo de F1 y trazamos F2. Una vez trazada F2, desde el origen vamos a sacar un vector que vaya desde el origen hasta la punta de F2, de menos F2. Y ese va a ser nuestro vector resultante de la suma de F1 más menos F2. Y estas son las maneras gráficas, ¿no? Y acá lo heavy y lo piola de todo esto que tienen que estudiar, con mucha fuerza, es el método de las proyecciones. En el método de las proyecciones, lo que nos explica es que un vector puede ser descompuesto en
sus proyecciones, sus componentes ortogonales. ¿Cómo lo descompongo? Lo voy a descomponer aplicando funciones trigonométricas. Suponiendo que yo tengo un vector, y recuerden que es un vector es una magnitud vectorial, donde voy a tener un valor, una dirección, un sentido, un punto de aplicación. Y no me acuerdo si me falta algo más, pero no. Eso sería todo. Dirección, valor, sentido, punto de aplicación. Ah, y la unidad. Yo les voy a poner un ejemplo que de un vector de una propiedad, una magnitud vectorial, que es la fuerza. La fuerza que yo le ejerzo a un cuerpo se estudia como una magnitud vectorial. Porque yo al aplicar una fuerza a un cuerpo, como yo estoy haciendo el mouse con mi dedo, lo estoy como apuñalando, le estoy aplicando una fuerza que va a tener una dirección, que es la recta de acción del dedo, un sentido, que es hacia adentro del mouse, y va a tener un valor que va a ser la cantidad de fuerza que yo le voy a estar aplicando en newtons, ¿no? Entonces la fuerza se expresa siempre como una magnitud vectorial. Entonces, yo una fuerza, que es vectorial, la puedo descomponer en sus proyecciones f de x y su proyección f de y, que son sus componentes ortogonales. Y yo para hacerlo voy a tomar la fuerza y la voy a multiplicar para obtener la proyección f de x. Voy a multiplicar la fuerza por el coseno del ángulo de incidencia, que es el del ángulo que se forma del vector fuerza con el semieje positivo de x. Y para obtener mi proyección ortogonal de y, lo que voy a hacer es aplicar el seno. Entonces, voy a tener que f, la fuerza, el vector f, multiplicado por el seno del ángulo de incidencia, me va a dar la proyección de fi. Y de esa manera yo ya tengo descompuesto mi vector. Lo descompuse en dos vectores distintos que son los componentes ortogonales. Ustedes me van a decir, ¿para qué sirve esto? Bueno, esto sirve para cuando estemos haciendo algún ejercicio de estática, poder descomponer un sistema de fuerzas, como vamos a ver acá. Cada uno de los componentes. Bien, esto me gustaría leerlo al final. Vamos a ver un ejemplo, como para ir cerrando la clase. Creo que queda el ejemplo y ya estaríamos, porque mañana vamos a resolver ejercicios de todo este tipo de cosas, chicos. Les voy a traer ejercicios bien picantes, estática, cosa de que se tengan que romper la cabeza para resolver el ejercicio y lleguen de la mejor forma al parcial del sábado. Veamos este ejemplo de estática. En estática tenemos F1, F2, F3. Nos dice lo siguiente. Nosotros tenemos este gráfico que se ve acá, de fuerzas, donde tenemos la fuerza 1, la fuerza 2, la fuerza 3. La fuerza 1 va a tener un ángulo de incidencia con respecto al semieje positivo de x, que se va a llamar
alfa 1. Después vamos a tener un alfa 2, que va a ser el ángulo de incidencia de la fuerza 2, y un alfa 3, que va a ser el ángulo de incidencia con respecto al semieje positivo de X de alfa 3. Una pregunta. Sí, ¿Las clases después a dónde se suben? a YouTube, el canal de Ah, YouTube. SEUFSFIM, ahí nos pueden encontrar. José, gracias. Bueno, de nada. Entonces, cuando yo tengo tres fuerzas de este tipo, no puedo aplicar un sistema gráfico. Podría, pero es un bardo. No es práctico. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve analíticamente descomponiendo los vectores. Esto se resuelve analíticamente descomponiendo los vectores. Entonces, vamos a agarrar el vector F1 y lo vamos a descomponer. Cuando yo tengo este sistema de vectores y quiero saber cuál es la fuerza resultante, o el vector resultante de la suma de todo esto, tengo que sí o sí descomponerlo analíticamente. Entonces vamos a tomar F1 y lo vamos a descomponer. Lo vamos a descomponer en su parte en X y en su parte en Y. Entonces, F1 va a estar multiplicado por el coseno de alfa 1. Y Fi va a ser igual a la fuerza 1 multiplicado por el seno de alfa 1. Ustedes deberían pensar que, o les debería generar esa duda, ¿por qué seno y coseno? Digamos, ¿cuál es la explicación? La explicación es de que yo podría suponer que la fuerza 1 con el ángulo alfa 1 generan un triángulo rectángulo. Entonces, si yo esto lo modelo como un triángulo rectángulo, puedo aplicar las funciones trigonométricas para saber cómo van a ser los catetos, cómo va a ser el cateto mayor y cómo va a ser, cómo va a ser el cateto adyacente y cómo va a ser el cateto opuesto. Entonces, yo sabiendo el cateto adyacente y el cateto opuesto, puedo descomponer el vector, porque aplicando, por ejemplo, la función, justamente, ¿cómo? No. O sea, aplicando funciones trigonométricas, yo voy a poder obtener cuál va a ser mi cateto adyacente, mi valor en X, y mi cateto opuesto, mi valor en Y. Y después, aplicando Pitágoras, cuando yo aplique Pitágoras, voy a tener otra vez mi vector F1. Entonces yo lo voy a descomponer, cateto opuesto y cateto adyacente, en X y en Y. Bien, entonces F1 me va a quedar Fx1 y Fi2. F2 se hace el mismo procedimiento, me va a quedar Fx2 y Fi2, y F3 me va a quedar Fx3 y Fi3. Fíjense en algo que quiero resaltarles acá para que me parece sumamente importante, que todos los ángulos, fíjense, parten de un mismo origen. Fíjense que todos parten de la semirrecta positiva de X. El ángulo alfa 1, el ángulo alfa 2, el ángulo alfa 3. Por ende, ustedes, cuando inserten esos ángulos todos del mismo punto de partida, la calculadora misma va a realizar el cálculo de su sentido, de su sentido de cada una de las componentes. No van a tener que andar cambiándole el signo. Y eso me parece importante porque si ustedes no están cancheros en funciones trigonométricas, al no tener que cambiar el signo van a disminuir su error. Por eso yo lo que hacía cuando ingresé a la facu, o estaba como ustedes haciendo física,
tomaba como punto de partida siempre el semieje positivo de X para calcular los ángulos que componían mis vectores. Como está acá en este ejemplo. Después, ¿qué dice? Cuando nosotros tenemos ya los vectores descompuestos, tenemos fx1, fx2, fx3, lo que hacemos es sumarlos. Vamos a sumar esas componentes y nos va a dar la resultante en el eje X. Después vamos a sumar las componentes en Y y nos va a dar la resultante en Y, el valor. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar Pitágoras y resolver. Entonces, yo ya tengo mi resultante en Rx y mi resultante en Ry. Voy a aplicar Pitágoras, que es la resultante al cuadrado es igual a la resultante en X al cuadrado más la resultante en Y al cuadrado. Aplico Pitágoras y voy a alcanzar o voy a obtener el valor de la resultante, el valor del vector de la resultante. Y ahora lo que me falta es obtener la dirección y el sentido. Si esta resultante es positiva, el sentido es positivo. Entonces, lo que me falta calcular acá es el ángulo de incidencia. Entonces voy a hacer el arco tangente de RI dividido RX y me va a dar el ángulo de incidencia con respecto a el semieje positivo de X. Y de esta manera ya pude construir el vector resultante que va a ser R, el vector resultante va a ser R con su módulo R y su ángulo alfa R. Y ya me quedó construido el vector resultante y no tuve que intentar hacerlo gráficamente. Lo hice de forma analítica. Y eso es descomposición de vectores, chicos. Cuando tengo que hacer una suma de vectores, lo descompongo. Una vez que sumo las componentes, aplico el teorema de Pitágoras, calculo el valor de la resultante y después calculo el ángulo de la resultante y de esa manera tengo el vector resultante. No es mucho más, es eso. Estoy viendo si que... No, acá hay un ejemplo práctico. Pero todos estos ejemplos les va a quedar más claro mañana. Cuando resolvamos ejercicios, les va a quedar mucho más preciso y bien clarito. Profe, una consulta. Sí. En la calculadora, ¿cómo ponemos el arco tangente? El arco tangente tienen que poner Shift y el botón tangente. Suele ser tangente a la -1, dice. El arco tangente a lo mejor no figura como ARC tangente, sino que figura tangente elevado a la -1. Perfecto, muchas gracias. De nada. De nada, de nada. Profe, yo tengo dudas, pero no tiene que ver por ir con vectores, sino con pasaje de unidades. Bueno, ¿qué dudas tenés? En un ejercicio que tengo que pasar me dice, calcular cuántos litros hay en un cubo de un pie de helado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a cerrar la... Sí, se sube a YouTube, Tommy. Vamos a cerrar la clase acá y vamos a dejar solamente para hacer consultas. Yo voy a parar la grabación.